Bienvenidos a este espacio donde hablamos de fe, esperanza y amor, donde compartimos mensajes de aliento para todas las personas que buscan fortalecer el espíritu y acercarnos a ese ser superior al que todos dirigimos nuestras oraciones. Gracias por estar aquí, en este espacio donde la esperanza se convierte en vida y la fe en fuerza para seguir adelante. Aquí, donde las palabras alimentan el alma. Hoy escucharás una historia que habla acerca de los innumerables escritos que han surgido a través de los tiempos que narran una historia distinta a la que conocemos oficialmente. Estos textos, manuscritos, libros, códices que se han encontrado por todos los rincones del mundo y que te dan a conocer una perspectiva diferente de cómo ocurrieron los hechos en el pasado. ¿Son auténticos, apócrifos? Ese es el gran debate hasta el momento. ¿De ser ciertos, cómo impactaría en las religiones actuales? ¿De ser falsos, con qué finalidad fueron creados? Indícame en los comentarios tus opiniones, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más impactantes y reveladoras. Ponte cómodo, abre tu mente, respira profundo. Recorramos y aprendamos juntos estas palabras llenas de sabiduría tan necesarias en nuestros tiempos. La historia comienza, así, desde los inicios del cristianismo. La transmisión de la fe no solo fue un acto espiritual, sino también una batalla por el control del conocimiento, y en medio de esa lucha surgieron los llamados libros prohibidos de la Biblia. Textos que muchos nunca han escuchado nombrar, pero que durante siglos permanecieron ocultos en monasterios, catacumbas y archivos secretos, relegados al silencio por decisiones tomadas en concilios y reuniones de poder donde no solo se discutía la fe, sino también la unidad y la autoridad de la Iglesia naciente. Estos textos son conocidos como evangelios apócrifos o pseudoepigráficos, escritos atribuidos a discípulos, profetas y testigos de la vida de Jesús, que nunca llegaron a formar parte del canon oficial y que ofrecen visiones alternativas de lo divino, del pecado y de la salvación. Relatos que en muchos casos son más oscuros, más simbólicos y hasta perturbadores que los que conocemos en las escrituras tradicionales. Uno de los más impactantes es el libro de Enoc, un texto antiquísimo que relata la caída de los ángeles rebeldes, llamados vigilantes, quienes descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas y dar origen a una raza de gigantes conocida como los Nefilim, seres que habrían corrompido la creación hasta obligar a Dios a purificar al mundo mediante el diluvio universal. Este relato, que no aparece en la Biblia actual, abre preguntas inquietantes. ¿Fue eliminado porque contenía detalles demasiado perturbadores sobre la naturaleza de los ángeles? ¿O porque introducía ideas que se alejaban de la visión que la Iglesia quería consolidar? Lo cierto es que su influencia fue enorme, pues incluso en la tradición judía y en algunos textos del Nuevo Testamento se encuentran ecos de este libro prohibido. Un testimonio de que su sombra jamás pudo ser borrada del todo. Otro ejemplo fascinante es el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, como parte de una biblioteca secreta que había permanecido enterrada durante siglos. Este texto no narra milagros ni la pasión de Cristo, sino que contiene una serie de dichos atribuidos a Jesús, frases enigmáticas, llenas de simbolismo, que parecen acercarse más a una visión mística y esotérica de la fe. Entre sus páginas, Jesús no aparece como un Salvador que muere y resucita, sino como un maestro que revela secretos ocultos sobre el reino de Dios. Un reino que, según estas palabras, no se encuentra en el futuro ni en el cielo, sino dentro de cada persona. ¿Era este un mensaje demasiado revolucionario para la Iglesia primitiva? ¿Acaso se temía que el énfasis en la búsqueda interior debilitara la necesidad de una institución religiosa visible? Preguntas que aún resuenan, porque en esas líneas
se esconde una espiritualidad radicalmente diferente, más personal, más íntima, pero también más peligrosa para los poderes establecidos. El Evangelio de Judas es quizá uno de los más polémicos y perturbadores. Descubierto en el desierto egipcio en el año 1978 y traducido décadas después, este texto presenta una visión completamente opuesta a la que todos conocemos. Judas no sería el traidor maldito que entregó a Jesús por unas monedas, sino el discípulo más cercano y fiel, aquel que siguiendo las órdenes secretas de su maestro, cumplió con el plan divino que conduciría a la crucifixión y a la liberación del Espíritu de Cristo. Este relato, cargado de simbolismo gnóstico, nos enfrenta a una idea escandalosa, que el traidor en realidad fue el elegido, y que sin su acción, nada de lo que hoy conocemos como cristianismo hubiera sido posible. Para muchos, este texto es una blasfemia, pero para otros abre la puerta a comprender que la historia sagrada pudo ser más compleja de lo que nos enseñaron, llena de matices que se perdieron en el tiempo. Existen también otros textos menos conocidos, como el Protoevangelio de Santiago, que ofrece detalles inéditos sobre la infancia de María, la madre de Jesús, y la infancia temprana del propio Cristo, con relatos de prodigios realizados en su niñez que muestran un carácter divino, incluso desde los primeros años. También están los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, y otros escritos que describen la vida de los apóstoles con un tono místico y cargado de simbolismos. Textos que muestran un cristianismo mucho más diverso y misterioso que el que llegó a nuestros días. Pero, ¿por qué fueron prohibidos estos libros? La respuesta no es simple. Algunos fueron excluidos por considerarse doctrinas heréticas que podían dividir a la comunidad. Otros porque mostraban una imagen demasiado humana o demasiado esotérica de Jesús. Y otros porque simplemente no coincidían con el mensaje unificado que la Iglesia quería presentar al mundo. En los concilios de Nicea y posteriores, se tomó la decisión de formar un canon cerrado, de limitar las escrituras a un conjunto definido de libros que garantizaran unidad. Pero al hacerlo, se dejó en el olvido a decenas de textos que, de haber sobrevivido en el canon, hoy cambiarían por completo nuestra manera de entender la fe cristiana. Lo más inquietante es que estos libros no han desaparecido del todo. Copias fragmentadas, manuscritos ocultos y descubrimientos arqueológicos nos recuerdan constantemente que la historia de la fe está llena de silencios, de páginas arrancadas, de verdades que quizás se consideraron demasiado peligrosas. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Qué otros escritos podrían estar aún ocultos en bóvedas inaccesibles del Vaticano o enterrados en el desierto? ¿Qué verdades esperan ser reveladas? ¿Y cómo transformarían nuestra visión del cristianismo si algún día salieran a la luz? Así los libros prohibidos de la Biblia nos confrontan con un dilema eterno. ¿Debemos aceptar únicamente lo que la tradición oficial nos entregó? ¿O debemos abrirnos a la posibilidad de que la verdad espiritual sea mucho más amplia, compleja y misteriosa de lo que imaginamos? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero lo indudable es que cada uno de estos textos, ocultos por siglos y ahora redescubiertos, sigue alimentando el fuego de la duda, de la fe y del misterio, recordándonos que la historia de lo sagrado no es un relato cerrado, sino un enigma que todavía hoy nos invita a buscar respuestas. Y así termina esta historia. Una de esas lecturas que nos invitan a reflexionar de lo que sabemos y damos por hecho, que nos invita a abrirnos a la posibilidad de que pueden existir otras realidades. El mundo es tan vasto y sus historias infinitas que indudablemente se abre la puerta a un sinfín de combinaciones y posibilidades de las cuales debemos considerar. La historia la cuentan los ganadores, se dice por ahí, pero ¿qué tan posible es que estos escritos contengan en su interior la verdad sincera del hecho de las cosas? Tantos libros y relatos que contienen en su interior situaciones y pensamientos con un enfoque más realista o humanizado,
podrían ser apócrifos. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias y buscas adentrarte más en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de bendiciones y una vida plena. Aquí, donde las palabras alimentan el alma.